Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este momento transmitiendo en vivo. Ya lo hicimos esta tarde como un modo de prueba y algunos hermanos ya nos han escrito para decirnos qué debemos mejorar y algunas sugerencias de lo que les gustaría tratar. En este momento vamos a leer el capítulo 2 del libro Bildros el Pentecostal. Ya leímos el capítulo primero y nos ha dado un contexto de que el hermano Bildros tuvo un llamamiento en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue algo desastroso para la humanidad. Fue algo totalmente malo. Aquí buscando algunos datos en la web nos decían que aproximadamente murieron más de 60 millones de personas en esta guerra que duró varios años. Entonces, ese es más que todo el contexto en lo que se da pues el llamamiento de Bill Dross, el Pentecostal. Este es el libro que pueden adquirir con la librería de Cristianos Exitosos. Es una librería aquí en la ciudad de Cali. Cualquier información pues por interno yo con mucho gusto se las daría. Y bueno, vamos a iniciar con el capítulo 2. De igual manera, aquí queda grabado en la página para aquellos que quieran seguir la lectura. Iniciamos el día de hoy, sábado. Hoy sábado iniciamos con la lectura de este libro, Bildros el Pentecostal, y esperamos de que los que no puedan escucharlo en vivo o ver esta transmisión, después puedan seguirlo a través de la página Discipulado y Formación Pentecostal. Nuevamente, mi nombre es John García y vamos a iniciar con esta lectura. El capítulo 2 del libro tiene por nombre Demonio, no me agarres. No puede concebirse nada más parecido al infierno que una Europa en guerra, con sus calles estrechas, llenas de tiradores emboscados, sus campos cuadriculados, barridos por el fuego de mortero o ametralladora, su campiña llena de pueblos y aldeas bombardeados por todas partes, que la pacífica finca en las colinas de New Brunswick, Canadá, en que Bill Dross había nacido, el 1 de mayo de 1915, era en realidad como haber pasado del cielo al infierno. Desde la vieja casa de campo, un edificio enorme, en realidad varios emplazados en una colina, se podía dirigir la vista en todas direcciones y ver solo otra finca vecina. Los vecinos eran buenos, sencillos, gente amable, que sabían cómo tratar a un chiquillo, y le daban a Bill galletas caseras siempre que los visitaba. Bill conseguía golosinas de otras mujeres de los alrededores, con patrones para esterillas hechas a mano, en boga en aquel tiempo que él les dibujaba. Tenía mucha maña para las cosas del arte, e incluso pensó un tiempo hacerse un artista, pero no todo era ideal. Por ejemplo, había habido una transformación en el modo de vivir de sus padres. Habían pasado a ser influidos por una secta llamada predicadores itinerantes, y habían llamado a Bill con el nombre de uno de los seguidores de esta secta más importante en la comunidad. La madre esperaba que Bill honraría el nombre y le llamaba predicador itinerante desde que era muy pequeño. Pero Bill los tenía por un grupo muy aburrido. Una de las ideas básicas de esta gente era una condenación vehemente de los edificios dedicados a iglesias, e insistían en reunirse solo en las casas. El pertenecer a esta secta era también causa de que se viera aislado en el colegio, porque los niños que iban a la escuela dominical ridiculizaban y hostigaban a los chiquillos itinerantes que no iban. Con todo, se sentía orgulloso cuando en las reuniones de las casas le señalaban diciendo: "Este es el pequeño Willy, el predicador". Se preguntaba a veces, sin embargo, qué es lo que iba a predicar. Los predicadores le inspiraban mucho respeto. Una noche, en una reunión, dibujó al evangelista mientras estaba haciendo el sermón. Alguien le quitó el apunte y se lo entregó al evangelista.
y Bill se quedó aterrorizado, temiendo que sería condenado al infierno por su impiedad. Pero el hombre era un cristiano verdadero e hizo un comentario favorable al dibujo. Bill apreció siempre al hermano Cosman a partir de este incidente. Antes de llegar a los 10 años, sus hermanas mayores fueron a una reunión de avivamiento, que se celebró en una pista de patinaje, a unas 50 millas de distancia. Una señora Mattie Crockford la dirigió. Allí se arrepintieron muchos, y hubo gran emoción en todas las cercanías. Cuando los padres oyeron hablar de esta reunión, se quedaron muy preocupados, especialmente la madre. Bill oyó que sus padres decían, hablando en su dormitorio: «Bien, John, hemos criado a nuestros hijos bien y hemos de esperar que no serán llevados al error del diablo», comentó la madre. «No podemos decir si es el diablo o no», contestó el padre. «Todo lo que no es la verdad que hemos aprendido por medio del conocimiento de la palabra de Dios no puede ser de Dios», contestó la madre con vehemencia. Bill dio una vuelta en su cama en tanto que cruzaban su mente miles de ideas. Finalmente se quedó dormido, esperando con ansia que nunca tuviera que habérselas con nadie que fuese del diablo. La secta de los itinerantes había seleccionado un pequeño montículo en los terrenos de su casa de campo como cementerio. Allí habían sido enterrados algunos de los mejores amigos de Bill. Allí también, antes que él tuviera 11 años, fue enterrado su padre, con lo que se vio obligado a sostener la casa a pesar de su poca edad. La muerte del padre fue para él muy dura. Tenía algo adentro que le decía que no vería otra vez a su padre. Y otras veces iba y se sentaba junto a la sepultura que retenía prisionero a su padre, y mirando al cielo, donde su madre le decía que estaba su padre, le preguntaba a Dios por qué él no podía hablar más a su padre, y tratando de comprender por qué habían de ser así las cosas. Poco después, se hallaba recogiendo patatas para ayudar la situación. Oyó hablar de unas personas llamadas pentecostales, pero no quiso hacer preguntas sobre las mismas. Recordó la antigua conversación de sus padres, que habían dicho que esas personas eran del diablo. Unos años después, cuando tenía 15, fue a trabajar en la carretera pública. Algunos de los obreros de la carretera fueron muy amables con él, y esto le hizo pensar, ¿cómo pueden ser estas personas amables cuando son creyentes como mi madre? Tienes motivos para estar muy orgulloso de tu madre. Es muy buena cristiana, le dijo el amo un día. Bill pensaba lo mismo. Muchas mañanas le despertaba la voz de su madre, que estaba orando por la pequeña familia huérfana. Luego tuvo lugar otro incidente similar al que había ocurrido. 5 años antes, y vio a un grupo de personas que estaban predicando el Evangelio y celebraban lo que ellos decían reuniones bíblicas, y hablaban mucho acerca del Espíritu Santo. Lo extraño era que un antiguo amigo suyo, Wes, se había juntado con ellos. Wes era un joven alto, fornido, campeón de boxeo por aquellos alrededores. Bill iba con frecuencia a su casa porque le gustaba escuchar las historias que Wes contaba, un repertorio que iba desde el sexo a la caza, temas que, por lo general, interesan a los jóvenes. No le preocupaba mucho el que hubiera un lado menos halagueño en Wes, y que de vez en cuando se emborrachara, y el que pareciera muy desgraciado. Bill consideraba que era natural que cada persona tuviera algunos problemas, pero un día la gente empezó a decir que Wes había ido al altar, y que a partir de entonces era otro hombre. ¿Ido al altar? No sabiendo lo que esto significaba, escuchaba con atención los comentarios de la gente. Wes había cambiado, según decían los demás. De ello no cabía duda. Bill estaba intrigado, preguntándose en qué consistiría este cambio. ¿No podría reconocer ya a Wes? La curiosidad le llevó a casa de Wes para investigar. Tuvo una gran sorpresa cuando le vio arrodillado con su esposa y sus 2 hijitas, orando. Esto le hizo pensar a Bill, sin embargo, que fuera lo que Wes tuviera ahora,
él no iba a contagiarse de ello. No quería tener nada que ver con esa gente, estos demonios. El caso es que no podía sacarse a Wes de la cabeza. Allí estaba, alto, sereno, con un resplandor que parecía irradiarse como si estuviera un halo en su interior. La madre de Bill se puso furiosa cuando se enteró de que su hijo había hecho esta visita. No le hables nunca más, le advirtió, después de interrogarle, con disimulo y de confiarle el secreto de que el grupo de los itinerantes habían alimentado esperanzas de que Wes se uniera a ellos. Yendo un día a la oficina de correos, le sorprendió el ver una aglomeración en el lugar en que se celebraban estas reuniones bíblicas. Había gente que se había encaramado a sus coches para mirar a través de las ventanas. Todo esto le pareció tan extraño a Bill que decidió entrar, sin más, y se encaminó hacia la puerta. «No entres, te van a pescar», le gritó uno de los chicos que le conocía y que se hallaba con otro cerca de la puerta. Pensando que se burlaban de él, Bill aún apretó más el paso y se metió en la sala de reunión. Tuvo una gran sorpresa al ver a 7 predicadores sentados en la plataforma. Algunos hombres, otros mujeres. La reunión había empezado ya y estaba en pleno curso. Quedó maravillado al escuchar los testimonios que daba la gente, y aunque la forma en que cantaban era diferente de la forma a que estaba acostumbrada, le gustó. La gente prorrumpía en gritos de modo espontáneo diciendo cosas como «Gloria a Dios», «Alabado sea el Señor», «Aleluya». Pero no le pareció que el diablo tuviera nada que ver con la reunión en absoluto. Bueno, esto es algo sobre lo que mi madre no sabe nada, porque no he oído que se mencionara el nombre del diablo una sola vez, pensó. Pero el que dieran golpes en el suelo con los pies y el batir palmas le parecieran algo excesivo e impropio, Bill le dijo a su madre que había estado en la reunión. Ella se quedó atónita. Si él le hubiera echado encima un jarro de agua fría, no se habría quedado más sorprendida o indignada. «Willy», le contestó, «no acabo de creer que hayas estado allí». «Sí, madre, pero creo que usted no lo entiende bien. No se dijo nada sobre el diablo en todo el rato. Todo lo que oí eran alabanzas al Señor y todo era muy hermoso». Esta respuesta no le hizo cambiar de actitud a la madre, que mirando a Bill con determinación dijo: «Si vuelves una vez más a este sitio, me darás un disgusto de muerte. Te prohíbo en absoluto que vuelvas y que menciones otra vez estas personas. Tú sabes muy bien que son del diablo y me temo que ya te hayan engañado». A Bill le sorprendió mucho lo que le había dicho su madre, y en énfasis que había puesto al decírselo. Subió escaleras arriba y se fue a la cama muy confuso. Se metió entre las sábanas y procuró ser sincero consigo mismo y ante Dios. Bueno, quizá me hayan engañado, pensó. No había oído nunca antes estas cosas, de modo que es posible que haya algo que no esté bien. Puso su Biblia sobre la cama, con lágrimas descendiendo por sus mejillas, oró: «Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Si esta gente son del diablo, hay que decírselo. Señor, sea cual sea el texto que me des, vas a ayudarme, y voy a poner el dedo sobre un texto». Dejó caer el dedo sobre la Biblia abierta. Al abrir los ojos miró y leyó el versículo sobre el que tenía el dedo, que era el primero del Salmo 47. «Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo». Bill no sabía antes que ese versículo estuviera en la Biblia. Dios mío, esto es precisamente lo que hacía esa gente. «Por lo menos batían las manos», dijo Bill. Se quedó boquiabierto. No podía comprender lo que significaba todo aquello, y trató de ponerlo en orden en su mente. Finalmente llegó a un estado de cansancio y confusión, tal que no podía ni pensar, y se quedó profundamente dormido, pero pronto despertó por un sueño impresionante.
Vio a Jesús que descendía de la gloria en un cielo resplandeciente de hermosa luz. Todo parecía irradiar esplendor y maravilla. Al mirar los rostros de la gente, vio varias caras que pudo reconocer. Estaban subiendo uno a uno para encontrar a Jesús en el aire. Y esta gente eran los mismos que él había visto en la reunión unas pocas horas antes. Al elevarse desde el suelo, sus rostros tenían una expresión llena del mayor gozo y satisfacción. «Oh Dios, recíbeme, recíbeme», gritó a pleno pulmón. En aquel momento se despertó y saltó de la cama. Oyó que alguien se movía en la cocina y bajó las escaleras. «Mamá, quiero hablarte», le dijo excitado. «¿Crees que Jesucristo va a venir en las nubes del cielo?». La madre le miró fijamente y le dijo con expresión severa: «Hijo mío, la venida del Señor tiene lugar solo cuando llega la muerte y Él se nos lleva. Esto es lo que es su venida». Bill no se quedó satisfecho. «Bueno, dime, háblame más de esto. He tenido un sueño, creo». La madre le puso los brazos sobre los hombros mientras que sus ojos empezaban a salir lágrimas. «Pobre Willy, te han engañado. Esto es del diablo. Procura olvidarlo», le dijo con ternura. «Mira, vuélvete a la cama y procura dormirte». Bill, desconcertado, se volvió a la cama, sobre la que permaneció echado, pensando en todos estos mensajes conflictivos. Por la mañana, antes de ir al trabajo, su madre le advirtió otra vez que no hablara con ciertos trabajadores que pertenecían a los pentecostales. «No te preocupes, mamá», le contestó Bill, «no les voy a decir nada». Aquel día, uno de los trabajadores, un hombre delgado de aspecto hosco, se le acercó. Estaba mascando tabaco y escupiendo, y riendo le dijo que le parecía que Bill había estado en la reunión la noche anterior. «Sí, pero solo unos minutos». «Mira», le dijo el otro, «cuando llegué a casa anoche, mi esposa estaba echada en el suelo, con las manos dirigidas al cielo, estaba hablando en lenguas». «¿Qué quiere decir esto?», le preguntó Bill de manera curiosa. «Eso es lo que ellos llaman el poder, el bautismo del Espíritu Santo», le dijo el otro riendo. Bill recordó que aquella gente había hablado sobre el bautismo del Espíritu Santo y ahora le era difícil concentrarse en el trabajo. Perplejo por todos los sucesos de aquella semana, no sabía qué pensar de unos y de otros, tenía dudas y se sentía desilusionado por lo que se refería a la posición de su madre, pero le era imposible hacer una decisión en contra de ella. Llegó el domingo y decidió ir a esa iglesia pentecostal otra vez, pero le dijo a su madre que iba a ver a su hermana. Montando en la bicicleta, hizo los 25 kilómetros por la carretera que le llevaba a la reunión el domingo y decidió ir a esa iglesia pentecostal otra vez. Algunos incluso estaban de pie porque faltaban asientos. Cuando la gente se levantó para cantar, él se abrió paso hacia adelante para poderlo ver todo mejor. Se quedó embelesado al ir escuchando el mensaje del predicador, no solo escuchándole, sino también sintiendo lo que decía el hombre. Finalmente, el predicador llegó al fin de su mensaje y mientras se invitaba a la gente para que se presentara allí delante, los que querían recibir al Señor, la congregación cantaba: «Oye al bendito Salvador, llamando a los oprimidos. Oh, tú que estás cargado, ven a Él y descansa. Ven, no te detengas, tu carga será quitada. Trae contigo tu carga, pon sobre Él todo cuidado». El auditorio era presa de intensa emoción. Vi a unos que se dirigían hacia adelante y se arrodillaban ante el altar, muchos de ellos con lágrimas. Bill no podía comprenderlo y no entendía lo que él mismo sentía. Se daba cuenta de que necesitaba hacer algo, que necesitaba acudir a Jesús. De pronto se vio a sí mismo también andando hacia adelante y que se arrodillaba en un exiguo espacio que quedaba entre otras dos personas ante el altar. Allí oró con fervor: «Señor, Señor, si me salvas, no me importa lo que me suceda. Quiero estar preparado para tu venida y que todo lo que quieras que haga, lo haré, Señor». Habiendo dicho esto, notó que las personas que le rodeaban hacían oraciones distintas de la suya
estaban alabando al Señor. Él no sabía cómo alabar al Señor, de hecho, ni aún sabía lo que debía decir ahora. Entonces, una señora a quien él conocía, que había estado en el ejército de salvación, se le acercó y le puso la mano sobre la cabeza. Señor, dijo ella llorando, ayuda a este muchacho a creer lo que tú has hecho por él en el Calvario. En este momento le pareció que algo se estaba apoderando de él, una comprensión interna de las cosas que decía aquella mujer. Su fe irrumpió y se apoderó de aquellas palabras, metiéndolas en su propia experiencia, y él se aferró a ellas, saboreando la realidad de las mismas. Inmediatamente sintió un alivio, una libertad, una liberación de la carga y confusión, y de la convicción de pecado que había estado pesando sobre él y que había alcanzado su colmo durante el sermón del predicador. Las palabras, lo que tú has hecho, fueron repitiéndose en su mente, y siguió saboreándolas en tanto que parecía que capa tras capa, la ansiedad iba desapareciendo. De modo simple, cuando todas estas cosas quedaron dentro de él, y sintiéndose completamente cambiado, dio gracias a Jesús por lo que había hecho por él. Bill se levantó para salir afuera, donde el sol de la tarde brillaba todavía. Al marcharse, uno de los muchachos le llamó, pidiéndole que regresara para la reunión de la noche. No puede ser, contestó Bill. Mi madre no me dejará volver. No te preocupes acerca de tu madre. ¿No sabes que vas a recibir el Espíritu Santo y que vas a hablar en lenguas y que tu madre se va a asustar de veras? Le replicó el muchacho. Mirando directamente al muchacho, Bill pensó, qué terrible sería si hubiera algo en mí que asustara a la gente de esta manera. Sin embargo, se fue a la casa y no le dijo una sola palabra a su madre, y se fue a la cama muy pronto, para evitar todo interrogatorio. Al regresar del trabajo el día siguiente, procuró mostrarse tan animado y natural como le fue posible. Su madre tenía un aspecto triste. ¿Fuiste a la reunión ayer por la tarde?, le preguntó. Sí, le contestó en voz más bien baja y brevemente. Pero Bill no estaba preparado para lo que ocurrió a continuación. Su madre, agarrando una escoba rápidamente, empezó a vapulearle sin misericordia con el mango, como si procurara echar de él el demonio, y creyera que esta era la última oportunidad que tenía para hacerlo. El muchacho trató de protegerse como pudo, poniendo la cabeza entre los brazos. Ella prosiguió sacudiéndoles a escobazos, hasta que dio con él en el suelo, sin cesar un momento de darle golpes. Basta, basta, mamá, le gritó su hija, que había entrado corriendo en la habitación al oír todo aquel ruido. Le vas a matar. Preferiría verle muerto que con esos ridículos pentecostales, chilló su madre como respuesta. Al fin cesó de darle golpes. El chico, con el cuerpo dolorido, se levantó y se fue a la cama. A partir de aquella noche su madre le prohibió leer la Biblia, por lo que él se la llevaba a la cama y la leía bajo las sábanas con una linterna. Llegó el mes de octubre. Pasaron noviembre y diciembre. Bill había leído ya todo el Nuevo Testamento 17 veces, y cada vez había descubierto algo nuevo en él. Le parecía mejor a medida que lo leía, e iba amándolo cada vez más. Era algo vivo para él. Cuando lo leía, le parecía que los versículos resaltaban, que salían del papel y que iban entrando en su mente, entrelazándose entre sí y formando hermosas ideas. Crecían en forma y significado hasta que las palabras de los mismos pasaban a ser parte para él. Era como una droga que le era cada vez más necesaria para subsistir. Era ya el final del mes de diciembre. Una señora pentecostal de la vecindad le hizo llegar de modo clandestino unas notas, anunciándole que se estaba derramando el Espíritu Santo y que ocurrían cosas maravillosas. No hizo mención alguna del hecho de hablar en lenguas. Si ella lo hubiera mencionado, Bill habría rasgado el papel. Bill había estado orando al Señor para que le llenara con el Espíritu Santo, pero que no le hiciera hablar en lenguas. Mientras él estaba orando bajo los pinos, sobre la nieve, le pareció oír una voz que le decía, ve a la reunión esta noche.
Se quedó sorprendido porque era la víspera de Año Nuevo y no sabía que hubiera ninguna reunión. Entró en la casa y le comunicó a su madre la intención que tenía de ir a la reunión. Sobre mi cadáver, le dijo ella en tono de amenaza. Como respuesta, Bill agarró el abrigo, salió disparado de la casa y saltando la valla del jardín desapareció corriendo. Su madre siguió llamándole a gritos desde la puerta, hasta que algunos vecinos le aconsejaron que lo dejara en paz, añadiendo que no le harían ningún daño. Cuando Bill vio que la casa desapareció en la distancia, aflojó el paso y fue andando, cruzando un hermoso paisaje nevado en dirección al servicio, manteniéndose en calor por medio del fervor y el entusiasmo de las experiencias previas y la que esperaba iban a tener lugar en la reunión de aquella noche. Escuchó atentamente cada una de las palabras del predicador. Este no dijo nada nuevo, pero lo que dijo a Bill le pareció rodeado de una luz nueva y distinta. El texto sobre el que basó su predicación fue: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego, concluyó pidiendo a las personas que estaban presentes, que querían la promesa del Padre, que se presentaran ante el altar. Bill se dirigió hacia adelante con varios otros, y muchas personas se colocaron alrededor de los interesados. Estos empezaron una oración, pero él se sentía incómodo. La gente que le rodeaba parecían querer tocarle en alguna parte del cuerpo. Le mesaban el cabello, le ponían la mano sobre los hombros, le tocaban en la espalda, le daban golpecitos, hasta que al fin a Bill se le agotó la paciencia y enojado se levantó y miró a los que rodeaban. Mi madre me dice que sois locos, y ahora me doy cuenta que lo sois. No quiero saber nada de esto, me voy. Poniéndose el abrigo, se dirigió hacia la puerta, pero el pastor le atajó antes que la cruzara. Hijo, ¿a dónde vas?, le preguntó. Me voy a casa y no me veréis otra vez, contestó Bill. Pero, ¿no quieres recibir el Espíritu Santo? Bueno, sí. Estas personas están tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Lo que están haciendo es magullarme, contestó Bill desabrido. ¿No se dan cuenta de lo que hacen? Me empujaban, me sobaban, me escupieron, me gritaban. Les dije que eran unos locos y que no quiero saber nada más de esto. Pero, ¿no te das cuenta que estaban procurando ayudarte?, continuó el pastor. Deberías hacerte cargo y agradecer la intención. Si vuelves para orar, no voy a permitir que ninguno se acerque a ti. Esperando la respuesta del muchacho, el pastor oraba mentalmente. Bill se ablandó. Finalmente dijo: muy bien, pero que ninguno me toque. Volvió otra vez al altar y se arrodilló en oración, concentrados sus pensamientos otra vez en las palabras: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Las palabras empezaron a cobrar significado para él. Se hicieron mayores, más brillantes. Empezó a sentir como una nube de amor y poder que caía sobre él, le envolvía y entraba en él. Se sintió imbuido por ella, parte de ella. Era un gozo cálido, inefable, que le llevaba fuera de sí. La presencia surgió desde dentro del mismo y se hizo cargo de él, liberándole al mismo tiempo. Más alto, más profundo dentro de su ser, sus entrañas, su garganta, su cabeza, su lengua, y de la lengua empezó a brotar un hermoso río de frases que él no había pronunciado nunca. Palabras de gozo, palabras de poder, palabras de victoria borboteaban, fluían, surgían de modo torrencial y era imposible detenerlas. Aunque tampoco él quería hacerlo. Aunque él no entendía cuál era el significado de las palabras, se daba cuenta del sentimiento de las mismas. Eran palabras primarias, palabras creativas, palabras de Dios y eran maravillosas. Pero para él eran demasiado preciosas, demasiado sagradas para emitirlas a gritos. Si no podía controlar la emoción de las mismas, podía modular el volumen. Susurraba en lenguas, arrebatado por la presencia, perdido en la eternidad. Las palabras proseguían como si fueran algo parte del tiempo y del espacio. Y volviendo a entrar finalmente en el tiempo, se quedó asombrado al ver que eran las 4 de la madrugada. Había todavía gente por allí. Algunos eran los mismos a los que él había llamado locos, que estaban orando a su lado.
Ahora se daba cuenta de lo que ellos sentían y de su interés para que él consiguiera lo que ellos tenían y amaban. Pero tenía que irse. Halló el camino a casa, casi por instinto, todavía incapaz de concentrarse a causa de la emoción de la presencia del espíritu. Al ascender por la colina, esperaba que su madre se encontraría ya en la cama, pero vio que la luz ardía todavía en la cocina. Mirando por el cristal de la ventana, empañado por el frío, vio a su madre, que estaba sentada haciendo punto de media, con un aspecto de resolución en la cara. ¿Qué voy a decirle?, pensó. Al entrar en la cocina, trató de comportarse con naturalidad. ¿Dónde has estado hasta estas horas?, le preguntó su madre fríamente. Bill empezó a sentir la presencia que surgía dentro de él, y se dio cuenta que había entrado para permanecer. Madre, estaba en la reunión. Su madre palideció levemente, pero pronto recobró el aplomo. ¿Y qué pasó allí que hiciera necesario que un chico de tu edad llegara a su casa a estas horas?, persistió preguntando en un tono de indiferencia afectada. Madre, fue maravilloso, se atrevió a contestar Bill. ¿Qué fue maravilloso?, insistió ella todavía fríamente, haciendo énfasis en el qué y tratando de controlar su agitación interna creciente. Si ella tenía la intención de decir algo más, no tuvo oportunidad de hacerlo. Bill sintió la gloria de Dios que surgía dentro de él. Levantó las manos al cielo y empezó a hablar en lenguas. A su madre se le abrieron los ojos y se quedó con la boca abierta, al mismo tiempo que dejaba caer los brazos a los flancos. Le miró con asombro, medio asustada e incapaz de pronunciar palabra, tal como el chico le había dicho a Bill. Luego se recobró y empezó a insultarle, y recitando todas las faltas de las personas pentecostales de los alrededores, pero a partir de entonces nunca más se atrevió a oponerse a lo que hacía su hijo, ni aun cuando el hermano Steves se lo llevó consigo al Newcastle Bridge y le bautizó en el nombre de Jesús. Bill empezó a aprender que cuando el Espíritu está obrando dentro de uno, es imposible esconderlo. Bendito el Señor. Y más importante, estaba convencido que el diablo no se había apoderado de él. Bueno, mis hermanos, terminamos el capítulo número 2. El día de mañana, a esta misma hora, vamos a estar leyendo el capítulo número 3. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Para los que llegaron antes de que empezáramos con la lectura, el hermano Stuart Cañas nos pregunta cómo se llama el libro. El libro, de pronto por la cuestión de la cámara, se ve al revés. No sé si lo ven ustedes al derecho. Pero el libro se llama Bill Dross, el Pentecostal. Fue la biografía prácticamente recopilada por su esposa Ruth Dross. Y el libro, la editorial Arcoiris, Gráfica Arcoiris, que es del Perú, la que se encargó como tal de hacerlos. Y aquí en Cali lo distribuye la hermana de la librería Cristianos Exitosos. Hermoso testimonio de la conversión de Bill Dross. Yo creo que a más de uno nos hizo acordar esa conversión que nosotros tuvimos, cómo mirábamos a los pentecostales como si fueran locos porque hablaban en lenguas, porque saltaban, porque aplaudían, pero sabemos hoy que no están locos como el mundo cree, sino que somos muy cuerdos, bendito Señor Jesucristo, porque estamos adorando al único que es verdadero, al único que merece la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, los espero mañana. A los que se quedaron con nosotros hasta el final, Dios les bendiga. Y el día de mañana estaremos nuevamente aproximadamente a las 9:40 de la noche leyendo el capítulo número 3. De igual manera quedan allí en el inicio de la página para que los vean en orden. Más o menos a las 5 o 6 de la tarde leímos el capítulo 1 y ahorita a las 9:40 leímos el capítulo 2. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. No olviden darle me gusta y compartir este video para que podamos llegar a muchas personas y sean edificadas como lo somos nosotros en esta noche. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos.